Melquisedec. Detente un momento y escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una historia común dentro de la Biblia. No es un relato sencillo, ni un personaje fácil de entender. Es algo que desafía la lógica, que rompe los esquemas humanos y que ha dejado preguntas abiertas durante siglos. Es un misterio que sigue inquietando tanto a creyentes como a estudiosos, tanto a personas de fe como a escépticos, y su nombre es Melquisedec. Aparece sin aviso, bendice al hombre más importante de su tiempo y desaparece sin dejar rastro. No tiene genealogía, no tiene historia registrada, no tiene principio claro ni final visible. Y eso, dentro de la Biblia, no es normal, porque la Biblia es un libro donde todo está conectado, donde los linajes importan, donde los orígenes se detallan, donde las generaciones se registran con precisión. Desde Génesis vemos listas completas de padres, hijos, descendientes. Todo tiene un origen, todo tiene una línea, todo tiene un comienzo, pero Melquisedec no. Y eso debería hacerte detenerte y pensar, ¿quién puede existir sin un origen registrado dentro de un libro que detalla cada origen? La primera vez que aparece es en el libro de Génesis, capítulo 14. Allí se nos dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dos títulos que, por sí solos, ya son profundamente extraños. Rey y sacerdote al mismo tiempo. En la estructura del pueblo de Dios, eso no era permitido. Los reyes gobernaban, los sacerdotes servían en lo espiritual, pero no se mezclaban esos roles. Sin embargo, aquí aparece alguien que encarna ambos. No hay introducción, no hay historia previa, no hay explicación. Simplemente aparece. Y no aparece frente a cualquier persona. Aparece frente a Abraham, el mismo Abraham que es considerado el padre de la fe, el hombre con el que Dios hace pacto, el inicio de una nación, el fundamento de toda una historia espiritual. Y Melquisedec no solo aparece ante él, lo bendice. Piensa en eso por un momento. ¿Quién puede bendecir a Abraham? La Biblia misma deja claro un principio: el mayor bendice al menor. Entonces la pregunta se vuelve inevitable y profunda. Si Abraham es uno de los hombres más grandes en la historia bíblica, ¿quién es este hombre que lo bendice? Y aún hay algo más impactante. Abraham le da el diezmo. No fue obligado, no fue instruido, no fue un mandato, fue una acción voluntaria, reconocimiento, honor. Abraham reconoce algo en Melquisedec que lo lleva a darle lo que normalmente se da a alguien superior. Entonces la pregunta se intensifica. ¿Qué vio Abraham en él que nosotros no vemos claramente? ¿Qué entendió Abraham en ese momento que nosotros apenas intentamos descifrar? Y cuando crees que ya es suficiente misterio, la Biblia lo lleva aún más lejos. En el libro de Hebreos, capítulo 7, se describe a Melquisedec con palabras que parecen imposibles de aplicar a un ser humano común. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Detente ahí. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio, sin fin. Eso no describe a un hombre normal. Eso describe algo fuera de nuestro entendimiento natural. Entonces surge una de las preguntas más profundas y desafiantes. ¿Estamos hablando de un hombre o de algo más? Porque si lo lees literalmente, rompe toda lógica biológica, histórica y humana. Y aquí es donde entran las interpretaciones, los estudios, los debates. Algunos eruditos como Matthew Henry han sugerido que Melquisedec es una figura que apunta directamente a Cristo, una representación que refleja algo más grande que vendría después. No necesariamente Cristo mismo, pero sí una sombra, una señal, una figura profética. Otros, como Agustín de Hipona, vieron en Melquisedec una manifestación espiritual, algo que no encaja dentro de lo humano, algo que trasciende la historia. Y luego están aquellos que se hacen una pregunta aún más directa. ¿Y si Melquisedec era una aparición divina? ¿Y si no era simplemente un hombre, sino una manifestación de algo eterno en forma visible? Porque el libro de Hebreos no solo lo describe de manera extraña, lo conecta directamente con Cristo.
Dice que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, no según la ley establecida, no según el sistema humano, según Melquisedec. Eso significa que Melquisedec representa un tipo de sacerdocio diferente, uno que no depende del tiempo, ni del linaje, ni de la estructura humana, un sacerdocio eterno. Y aquí es donde todo comienza a cambiar en tu manera de ver las cosas, porque nosotros estamos acostumbrados a entender todo dentro de un sistema lógico: inicio, desarrollo, final. Todo debe tener explicación, todo debe tener estructura, todo debe encajar. Pero Melquisedec no encaja, y eso incomoda, porque revela algo que muchas personas no quieren aceptar. No todo lo que proviene de Dios puede ser completamente entendido por la mente humana. Entonces te hago una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. ¿Te cuesta aceptar aquello que no puedes explicar? Porque vivimos en una generación que quiere respuestas para todo. Queremos entender antes de creer. Queremos pruebas antes de confiar. Queremos lógica antes de someternos. Pero la Biblia presenta un patrón diferente: primero creer, luego entender. Y Melquisedec es una prueba de eso. No puedes analizarlo completamente, no puedes encajarlo en categorías humanas, no puedes simplificarlo, pero sí puedes reconocer que hay algo en él que apunta a una realidad mayor. Y ahí está el punto. Melquisedec no es solo un personaje misterioso, es un recordatorio de que Dios no está limitado a tu lógica, de que lo eterno no se somete a lo temporal, de que lo divino no necesita encajar en tu comprensión para ser real. Y ahora la pregunta cambia. Ya no es solo ¿quién era Melquisedec? Ahora la pregunta es más profunda y más personal. ¿Qué haces cuando te encuentras con algo de Dios que no puedes explicar? ¿Lo rechazas? ¿Lo ignoras? ¿Lo cuestionas hasta descartarlo? ¿O te detienes y reconoces que hay algo más grande que tú? Porque ese es el verdadero conflicto. No es intelectual, es espiritual. Melquisedec desafía tu necesidad de control, desafía tu necesidad de entender todo, desafía tu orgullo intelectual y te lleva a un punto donde tienes que decidir. ¿Confías en Dios incluso cuando no entiendes todo? Porque si necesitas entender todo para creer, nunca vas a creer completamente. Pero si estás dispuesto a creer, incluso en medio del misterio, entonces estás entrando en una dimensión más profunda de la fe. Melquisedec aparece sin explicación, pero deja una huella eterna. No sabemos de dónde vino, no sabemos cómo comenzó, no sabemos cómo terminó, pero sabemos que fue mayor que Abraham, sabemos que fue reconocido por él, sabemos que representa algo eterno y sabemos que está conectado con Cristo. Y eso no es pequeño, eso es profundo. Entonces, después de todo esto, quiero dejarte con una última pregunta, una que no puedes ignorar fácilmente. Si la Biblia contiene misterios como este, ¿realmente la estás explorando lo suficiente? Porque muchos dicen conocerla, pero nunca han profundizado en ella. Muchos opinan, pero no investigan. Muchos hablan, pero no buscan. Y tal vez, solo tal vez, lo que estás escuchando ahora no es casualidad. Tal vez es una invitación a ir más profundo, a cuestionarte, a buscar, a no quedarte en la superficie. Porque la Biblia no solo informa, transforma. Y los misterios que contiene no están para confundirte, están para llevarte a algo más grande. Si este mensaje sobre Dios, Biblia, fe y misterio te hizo pensar, entonces no lo ignores. Dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué crees tú. ¿Quién era Melquisedec realmente? Porque al final, la respuesta que busques podría cambiar la forma en que ves todo.